No te quiero hablar de cualquier cobertura. Te quiero hablar de una cobertura que es especial. Te quiero hablar de una cobertura que es necesaria. Te quiero hablar de una cobertura que no se puede comprar porque no tiene precio. Te voy a hablar de la cobertura del Padre. La cobertura de nuestro Padre. Somos lo que somos porque habitamos bajo su cobertura. Somos felices cuando habitamos bajo su cobertura. Pueden haber falencias, puede haber escasez de muchas cosas, pueden haber problemas, pueden haber desiertos, pueden haber momentos incluso de lágrimas, de dolor. Pero cuando estamos bajo la cobertura del Padre, siempre vamos a sentir paz y tranquilidad, porque sabemos que Él camina con nosotros, porque sabemos que Él está a nuestro lado. Y yo creo que el propósito del Padre en esta noche es recordarte a ti y a mí la importancia de caminar en su cobertura, caminar bajo su cobertura. Y si Dios ha dado esta palabra, es porque hay personas aquí que pueden estar caminando por fuera de esa cobertura. Hay personas aquí que quizás en algún momento de su vida han tomado decisiones que los han llevado lejos de esa cobertura. Y el propósito de Dios no es que habitemos fuera de esa cobertura. Ese es el propósito de Satanás. Satanás sabe que mientras tú y yo estemos en la órbita de Dios, Él no nos podrá tocar. Pero si Él logra hacer que tú y yo salgamos de esa cobertura, vamos a ser presa fácil en sus manos. Y quizás alguien o varios estén aquí viviendo fuera de esa cobertura, pero hoy el Padre quiere hacer que tú y yo volvamos a habitar en medio de ella. ¿Pero qué es la cobertura? Cuando hablamos de la cobertura del Padre, ¿qué significa esa palabra cobertura? Y preste mucha atención lo que dice el diccionario acerca de la palabra cobertura. Dice que la cobertura es una acción de cubrir o proteger algo. Es una cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o para taparla. Es una extensión territorial que alcanza un servicio, por ejemplo, el servicio de las telecomunicaciones. Cuando dice este plan tiene cobertura nacional o tiene cobertura internacional, está hablando de un alcance. Eso es cobertura. Cobertura tiene que ver con cubrir, tiene que ver con proteger. Y sabe algo que me parece espectacular, es que el propósito del Padre, la voluntad del Padre es siempre darnos cobertura. Él siempre quiere caminar con nosotros. Él no nos quiere dejar caminando ni un segundo solos, porque Él sabe que estamos en un mundo cruel. Él sabe que estamos en un mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. Él sabe que estamos en un mundo rodeado de peligros, y Él mismo dice: yo no te voy a dejar solo ni un segundo, porque te amo tanto que por eso te doy mi cobertura. Mi cobertura siempre estará contigo, evitando que el enemigo te haga daño, evitando que el mundo te haga daño, evitando que cualquier cosa te haga daño. ¿Y por qué es importante la cobertura? La cobertura es importante porque quien la da marca una influencia bastante marcada en quien la recibe. ¿Cómo así? Si usted elige a un presidente en un país, a propósito que estamos en época electoral, ¿por qué es delicado saber por quién vota usted? Porque la persona que se suba allá ejercerá una cobertura sobre el país. Si es una persona íntegra, el país va a ser bendecido.
Si es una persona corrupta, eso se va a permear en toda la nación y la nación terminará siendo el reflejo de aquel que le está dando su cobertura. En este caso, el presidente. Pero si usted lleva esto a una iglesia, pasa exactamente lo mismo. El pastor termina siendo la cobertura humana de la iglesia. La iglesia terminará, quiera o no, pareciéndose a los pastores. Y lo que son los pastores, eso van a transmitir a la iglesia. Si los pastores no son íntegros, estarán transmitiendo corrupción y pecado. Pero si los pastores son íntegros, si los pastores caminan en santidad, si los pastores son bendecidos, la iglesia será bendecida. Eso es el principio de la cobertura. La cobertura, aquel que la recibe termina pareciéndose a aquel que la da. Por eso es que el Padre está tan interesado en que usted y yo habitemos en medio de esa cobertura. Ahora, si nos vamos a una familia, usted y yo como papás, el papá ejerce una cobertura sobre el hogar. Usted como papá, como cabeza de hogar, como usted es, así será su hogar, así será su casa. Si sus hijos ven que usted es un hombre responsable, si sus hijos ven que en su hogar usted promueve el amor, si sus hijos ven que usted promueve todo y que da todo lo necesario, ellos van a crecer con una mentalidad y con una influencia, porque su papá, su cobertura lo hace. Por eso es importante como papás qué decisiones tomamos. Y es aquí donde empieza lo interesante. ¿Quién es hoy tu cobertura? ¿Alguna cobertura debes tener? Si eres miembro de esta iglesia, bienvenido. Aquí tenemos una cobertura. Si hablamos de la cobertura pastoral, mi esposa y yo ejercemos esa cobertura sobre este pueblo y sobre los miles que van a llegar. Pero también tenemos una cobertura que es la cobertura de nuestro Dios, que siempre hemos dicho es la única cobertura que nos interesa tener, la cobertura del Padre. Y es de esa cobertura de la que yo te quiero hablar en esta noche. Y quiero que vayas al Salmo 18, versos 35 y 36. Salmo 18, versos 35 y 36. Y dice la Biblia: tú me cubres con el escudo de tu salvación. ¿Tú me qué? ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Le está diciendo al Padre: tú me cubres. O sea, tú eres ¿quién? Mi cobertura. Muy importante. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Aleluya. Mire, la cobertura del Padre es la que nos mantiene firmes, sostenidos. Es la que nos hace prosperar. Es aquella que nos deja el camino libre, porque evita que seamos detenidos por cualquier obstáculo. Siempre será un buen negocio caminar con Jesús. Siempre será un buen negocio decirle al Padre: Padre, dame tu cobertura. Siempre será un buen negocio renunciar al mundo y decirle: yo por nada me salgo de la cobertura de mi Padre. Porque cuando usted habita en la cobertura del Padre, dice la Biblia, cuando ustedes habitan allí, yo soy el que voy a prosperar su camino.
Una persona prospera cuando camina con el Todopoderoso. Usted va a prosperar cuando usted en su casa habite bajo la cobertura del gran yo soy. Mientras en su casa la cobertura la esté dando el Padre Celestial, yo le aseguro que su hogar va a ser bendecido. Yo le aseguro que su matrimonio va a ser bendecido. Pero cuando usted permite que hayan otras coberturas en su hogar, cuando usted permite que sus hijos hagan lo que quieren, cuando usted permite el pecado en su casa, cuando usted comienza a habitar en una atmósfera contaminada por el pecado, cuando usted se sale de la cobertura de Dios, es allí donde los hogares comienzan a vivir en conflictos. Es allí donde la bendición comienza a escasear. Pero dice la Biblia que cuando usted camina bajo la cobertura de Dios, dice Salmo 18:36, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Y esta porción de la Biblia me pareció hermosa. Dice, un padre protector, un padre que da cobertura, es un padre que despeja el camino para que sus hijos transiten. Y yo te pregunto, ¿te has hecho la pregunta tú de cuántas cosas te ha librado tu papá para que tú puedas caminar sin obstáculos? Hay una imagen que yo quiero que usted vea. Esta imagen me pareció bonita. Y cuando leí ese versículo, inmediatamente mi mente me llevó a esta imagen. Un papá que le insistió a su hijo, hijo, déjame caminar contigo porque el camino es peligroso. Y un hijo, como quizás usted y yo muchas veces le hemos dicho, papá, Dios, pero tanta exageración. Yo creo que no hay necesidad. Tanto legalismo. Mi mamá tiene que orar todos los días por mí. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que leer la Biblia todos los días? ¿Para qué? Yo creo que con ir a la iglesia una vez a la semana o al mes, creo que es suficiente. ¿Para qué? Señor, ¿para qué tengo que orar todos los días? Para que tú camines conmigo. ¿Para qué? Tranquilo, no tienes que caminar conmigo todos los días. Tranquilo, Dios. Y Dios dice, no importa, quiero caminar contigo. Señor, no hay peligros. Los cristianos ven espíritus, ven demonios por todos lados, ven problemas por todos lados. ¿Qué tiene de malo ir a una discoteca? ¿Qué tiene de malo ir a ciertos lugares? ¿Qué tiene de malo escuchar cierto tipo de música? ¿Qué tiene de malo? Y Dios dice, tranquilo, hijo, déjame caminar contigo. Y llega un momento en que tú miras a Dios y le dices, ¿viste, papá? No había ningún peligro. Y Dios te mira y te dice, tenía razón, pero quise acompañarte. Porque mi cobertura, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, mi cobertura siempre limpiará y despejará tu camino. Habitar en la cobertura de Dios te libra de los peligros evidentes, pero también te libra de los peligros no evidentes. Hay personas resentidas con Dios por la pérdida de algo o por la pérdida de alguien. Y llevas tiempo renegándole a Dios. ¿Por qué permitiste eso? Y Dios simplemente te dice, porque yo visito tu futuro y me doy cuenta que eso no era lo mejor para ti. Me di cuenta que si no cortaba eso,
eso te iba a dañar. Y el sufrimiento que ibas a tener iba a ser mucho mayor. Pero cuando tú habitas bajo mi cobertura, tranquila, tranquilo, porque todo lo que suceda a tu alrededor será dirigido por mí. Lo que estás viviendo hoy, si tú habitas en la atmósfera de Dios, si tú estás habitando en la cobertura de Dios, de tu papá, puedes estar tranquilo, puedes estar seguro. Es para bien, es para bien, aunque no lo comprendas hoy, aunque no lo entiendas hoy, es para bien. El Salmo 91, no me puse de acuerdo con Claudia, aclaro, pero creo que Dios quiere hablar ahí. Quiere hablar ahí. Dice el Salmo 91, vamos a leer desde el verso 2. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa. ¿Cuántos dicen amén? Y te protegerá de enfermedades mortales. ¿Cuántos dicen amén? Con sus plumas de qué? Con sus plumas de qué? Eso se llama cobertura. Él te da una cobertura. La cobertura de esta iglesia viene de ¿quién? Viene de Jehová, que es el único que puede darnos una cobertura segura y sostenible. Él es nuestra cobertura. Dice, soy yo quien con mis plumas te voy a cubrir y con mis alas te daré refugio. Sus fieles promesas son tu armadura, aleluya, y son tu protección. Y escucha lo que Dios te dice: no tengas miedo. Cuando usted habita bajo la cobertura del Omnipotente, usted no tiene miedo a nada, usted no tiene miedo a nadie, porque usted no camina solo, porque el gran yo soy camina de su mano. Y podés atravesar lugares oscuros, podés atravesar lugares que dan miedo, que producen temor a muchas otras personas, pero tú caminas seguro porque el gran yo soy está contigo. Él te dice: mientras yo sea tu cobertura, no tengas miedo, no tengas temor de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán, aleluya, porque yo soy tu cobertura. Entonces usted y yo tenemos que buscar constantemente la cobertura de nuestro Padre. Él en esta noche se está presentando como ese papá, y el rol principal de un padre es ser cobertura del hogar. Por eso Dios dice: sí, mujeres, sujétense al hombre. Por eso, hijos, sujétense a su padre. Y muchos hombres estiran nuca, estiran cuello, diciendo: cómo me gusta que prediquen de esto. Cómo me gusta recalcarle a mi esposa que yo soy la cabeza y que todos se tienen que sujetar. Sí, eso es muy bueno, eso es muy chévere, pero quiero decirle algo: eso trae también una gran responsabilidad, porque sabe que usted tiene que ser la cobertura de su hogar. Y lo que suceda al interior de su hogar es su responsabilidad, porque lo que se viva dentro será el resultado de lo que es usted en esencia, porque usted es la cobertura. Hogares disfuncionales, usted como papá, examínese qué está transmitiendo a sus hijos, cuál es la transferencia que viene de usted. Entonces, muy bueno, sí, aplaudimos. Qué bueno ser la cabeza, pero también qué responsabilidad tan grande la que usted y yo tenemos. La cobertura del Padre
La cobertura del Padre, dice este salmo, nos rescata de las trampas que ponen nuestros enemigos. Mire, Dios sabe que en este mundo vamos a tener aflicciones. Dios sabe que estamos rodeados de enemigos. Por eso Él dice, resistan al diablo. Porque sabe Dios que por donde quiera que vamos hay enemigos. Por donde quiera que vamos se levantan personas que quieren hacer el mal. Por donde quiera que vamos hay personas que no van a resistir el espíritu que hay dentro de ti. Vas a incomodar a mucha gente. Mucha gente se va a levantar contra ti y tú no le has hecho nada. Y tú te preguntas, pero ¿qué le hice a esta persona? No le he hecho nada. ¿Y por qué? Es como si le incomodara. ¿Por qué esa ira conmigo? Simplemente porque no resisten el espíritu que hay dentro de ti. Simplemente porque no resisten que tú habitas en una cobertura distinta a la cobertura que habitan ellos. Pero Dios dice, ustedes tienen que resistir al diablo. No tengan miedo, por más enemigos que se levanten, mientras usted y yo habitemos bajo la cobertura del Padre, el Padre ahuyentará, espantará a todo tipo de enemigos. Usted como papá, cuando usted camina con su hijo, usted no permite que nada ni nadie le haga daño. Si usted ve que un perro va a morder a su hijo, usted no pone a su hijo entre el perro y usted. ¿Cierto que no? Bueno, no faltará el que lo haga. Yo con Samuel no lo haría, creo. Pero yo no lo haría. Si yo voy caminando con él y viene un perro a atacar, lo primero que yo hago es esconder a mi hijo y me pongo entre el perro y él. Si viene un ladrón, yo lo primero que hago es ocultar a mi hijo. Si viene otro niño y le quiere pegar, yo lo primero que hago es ir y defenderlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ningún enemigo toque a mi hijo, a quien yo amo. Y así mismo actúa Dios. Así que en esta noche tienes que perderle el miedo a tus enemigos. Yo no sé a qué le tienes miedo hoy. Yo no sé quién te tiene amenazado. Yo no sé quién te ha dicho que te va a hacer algo malo. Yo no sé quién te ha declarado la guerra. Pero sí te digo que mientras habites en la cobertura de Dios, para que alguien toque tu vida, para que alguien te destruya, tendrá que penetrar esa cobertura. Y te aseguro, ni el mismísimo Satán podrá romper esa cobertura. Es una cobertura que, dice la Biblia, la da nuestra torre fuerte. Es impenetrable para el diablo, es impenetrable para cualquier enemigo. Allí estamos seguros. Es bajo su cobertura. Y se levantarán enemigos. Últimamente sí que se han levantado enemigos para mi esposa y para mí. Cosa rara esa. Bueno, no me parece raro. Está dentro de lo normal, se habían demorado. Pero espiritualmente se han estado levantando por ahí seres espirituales. Se han estado levantando por ahí brujos. Se han estado levantando por ahí satánicos. Esta mañana tuvimos una experiencia. Usted no se imagina lo agradable que es a las 3 de la mañana que su esposa lo despierte pegando gritos, reprendiendo. Nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. 3 de la mañana, soledad, se abre los ojos, usted no sabe si sentarse, despertarla. Yo le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? La dejo, pero también, y si la están matando en el sueño, ¿qué hago? No sé si el seguro de vida está actualizado, si por lo menos supiera que está actualizado. No, mentira. Pero, ¿qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno? Y cuando la desperté a esa hora, me contó el sueño y Dios le reveló algo que están haciendo, algo que Dios ha venido confirmando incluso a través de otras personas. Viene persecución, los están persiguiendo a ustedes como pastores. Pero sabe que preparando esto, yo decía, no me da miedo, porque mientras yo habite bajo la cobertura de mi Padre, allí estoy seguro. Más bruto el que trate de romper esa fortaleza, es impenetrable. Y hay de aquel
que toque a los hijos de Dios. Hay de aquel que te quiera tocar cuando tú habitas bajo la cobertura de Dios. Y se levantarán, miren, en estos días Dios revelaba que antes de casarnos nos hicieron brujería, y Dios reveló una experiencia también sobrenatural. Y la brujería era para que el matrimonio de nosotros no progresara. Llevamos 17 años y contando. ¿Por qué eso no tocó y no hizo nada? Porque nosotros siempre hemos habitado bajo la cobertura del gran yo soy. Y por más brujos que se quieran levantar, por más satánicos, no podrán romper esa cobertura. En una ocasión una mujer caminaba por un pueblo y había un brujo muy poderoso, muy temido en aquel pueblo, y miraba a aquella mujer y se enamoró de ella. El brujo tenía el poder de conquistar a la mujer que quisiera. Y comenzó y dijo: vas a ser mía, pensaba él. Y comenzó a hacer sus cosas ahí con su bola de cristal, con sus cosas, y haciendo, matando gatos negros y haciendo sus cosas ahí para conquistar a la mujer. Pero nada, pero no pasaba nada. Esa mujer lo ignoraba. Esa mujer pasaba y ni siquiera lo miraba. Y él decía: algo está mal, algo está mal. Voy a ir a hablar con mi cobertura. Y fue y habló con Satán y le dijo: yo quiero que me digas por qué no puedo, allá no, así. Y yo quiero que me digas por qué no puedo tocar a esta mujer. ¿Qué tiene esta mujer que le he hecho todo? Le he practicado mis hechizos más poderosos, lo que tú mismo me enseñaste, y no le pasa nada. Y Satanás lo mira y le dice: es que hay un pequeñito detalle. Es cristiana y habita bajo la cobertura de Dios. Y a esos cristianitos no los podemos tocar. Y este brujo poderoso, es verdad el testimonio que le estoy contando. Ese brujo le dijo: pues entonces, si existe alguien más poderoso que tú, yo ya no te quiero servir a ti. Yo le voy a servir a ese que es más poderoso que tú. Hoy en día es pastor y le sirve a Dios, y él mismo cuenta el testimonio. Soy yo, no, mentira. Yo no sé quién será. Pero hoy en día él cuenta el testimonio y dice: mire, yo me convertí al cristianismo porque no fui capaz de hacerle daño a una mujer, siendo yo uno de los brujos más poderosos que existían. Y por eso dije: entonces quiero estar del lado del que es impenetrable, del que es indestructible. Y si ese es Jesús, pues entonces a Jesús le voy a servir. Mire, cuando usted habita bajo la cobertura de Dios, nada ni nadie te podrá hacer frente, ni a ti ni a tu familia. Tienes que apropiarte de esa palabra. Deje de llorar, deje de sentir miedo. Ay, es que me amenazaron. Ay, es que el banco me va a hacer daño. Ay, es que me dijeron que van a cerrar la iglesia. Ay, es que me dijeron tal. Que me dijeron nada. Diablo mentiroso, tú no vienes sino aquí a asustar. Tú eres un león rugiente, pero eres un león rugiente mueco, sin uñas, que no puedes hacer nada ante un hijo de Dios que habita bajo su cobertura. Entonces lo invito: si por algún motivo usted se ha salido de esa cobertura, vuélvase a entrar antes que sea demasiado tarde. ¿Qué hace la cobertura? Nos protege, dice, de enfermedades mortales. Te protege de enfermedades mortales. Es que yo conozco un vecino que le salió el mismo lunar que a usted le salió en la frente y a los 8 días se murió. Pues se murió él. Yo habito bajo la cobertura de mi papá, y en esa cobertura yo soy indestructible hasta que él diga. Yo no me muero cuando el diablo diga. Yo no me muero cuando la enfermedad diga. Yo me muero cuando el que me dio la vida diga que es mi momento. Antes me podrá pasar el metro por encima, se podrán caer 5 aviones, me podrán pasar lo que sea, pero no me voy a morir por una razón muy sencilla: mi vida es gobernada por mi Padre. Y mientras yo habite en esa cobertura, soy
inmortal. Soy inmortal. No estoy queriendo decir que entonces los cristianos no se mueren, no, pero nos morimos el día que Dios diga, no el día que la enfermedad diga, no el día que Satanás diga, no el día que tu enemigo diga. Alguien contaba el testimonio. Fui a matar a un pastor y cuando saqué el arma le disparé y el arma no disparó. Oh, casualidad, es que tenías un arma muy malita. No, seguramente si disparas y no salen balas, pero haces así y disparas, te mueres. ¿Por qué no salieron las balas? Porque la vida de aquel hombre estaba protegida. Él habita bajo la cobertura de Dios. En un encuentro que hicimos de jóvenes, un joven fue allá con la firme intención de matarme a mí. Ibais a matarme a mí. Y en una administración, los planes de aquel joven que practicaba satanismo y quizás influenciado por una de estas sectas, le dijeron: tienes que ir y matar al líder de jóvenes. Y él fue al campamento con tremendo cuchillo. Iba, pues se imagina, yo apuñalado, qué tristeza, ¿no? Pero Dios desde allá veía. ¿En qué año fue eso, Erika? Erika, yo no sé en qué año habrá sido eso. Póngale 2014, 2013, por allá. 2013. Y un satánico con un puñal dispuesto a matar al líder de jóvenes. Pero Dios, que es eterno, mira y dice: año 2022, aquí estás predicando, sirviéndome, ya no como líder de jóvenes, ahora eres un pastor. A ver, año 2014, oye amigo, ¿tú qué crees que vas a hacer? ¿Acaso no sabes que Él habita bajo mi cobertura? ¿Acaso no sabes que yo soy su papá? ¿Cómo que le vas a quitar la vida? Estás muy equivocado. Y ahí cayó ese pobre joven, ministrado bajo el poder de Dios, confesando lo que iba a hacer. Y ese día no pudo hacerme absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios es inmortal hasta que Dios lo determine. Antes nada ni nadie podrá tocar tu vida. Así que tranquilo, relájate, deja de tenerle miedo a que te vas a morir, deja de tenerle miedo al COVID. Ay, es que yo creo que me voy a morir del COVID. No, el COVID se llevó a los que se tenía que llevar. Muchos tuvimos que llorar, gente conocida, pero ya era el momento, ya era el tiempo de esas personas. Pero tú y yo estamos aquí, estamos ilesos. ¿Sabes por qué? No por de buenas. Yo te aseguro que más de una vez alguien con COVID estuvo a tu lado y hasta te estornudó en la cara. Más de una vez alguien estuviste en contacto con alguien ahí y no te pasó nada. Yo me acuerdo una vez, esta belleza de joven, quien lo ve ahí tocando piano, y estábamos en una reunión. La iglesia estaba empezando. Tuvimos una vigilia ese día, nos quitamos todos el tapabocas y estábamos ahí. Eso ya olía a pulmón de todos ahí tan pegados sin tapabocas, cantando, adorando a Dios, ministrados, llorando. Ay, Señora. Al otro día me dice: pastor, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque amanecí sin olfato y no tengo gusto. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Todos tenemos COVID. Entonces era inevitable no contagiarnos. Lo queríamos estripar. Pero tranquilo, Juanes, no hay problema. Yo decía: Señor, tenemos COVID y la iglesia empezando. Señor, ¿qué van a decir nuestros enemigos? Mire, allá los castigó el Señor. Y Dios me habla y me dice: hombre, ustedes habitan bajo mi cobertura. Soy yo su escudo. Y lo rico y lo lindo que lo pasamos anoche, ustedes adorándome y yo allí ministrándoles. Así que tranquilos, que nada va a pasar. El más miedoso por ahí salió, fue y se hizo una prueba negativa. Yo fui y me hice una prueba negativa.
negativa, todas las pruebas negativas. ¿Por qué? Porque Dios nos cuidó, porque cuando usted habita bajo la cobertura de Dios, la enfermedad mortal no te podrá tocar. No te podrá tocar. Así que piérdale el miedo a la enfermedad. Y tantas cosas que ya vi que me quedé corto. Su cobertura, dice, nos brinda un refugio cuando nos sentimos amenazados o en crisis. La cobertura de un padre, eso sí me pareció potente, escuche esto. La cobertura de un padre es alimentada por sus fieles promesas, las cuales se convierten en nuestra armadura y protección. Cada palabra que sale de la boca de nuestro Padre se convierte en el motor que alimenta nuestra fe. Mire, hay momentos donde usted se siente vulnerable. Hay momentos donde usted se siente débil. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando llega una palabra que lo levanta. Hasta que llega una palabra salida de la boca de Dios que te recuerda una promesa y te dice: tú no te vas a morir antes. Y te dice: acuérdate que yo te voy a levantar, acuérdate que yo te voy a llevar a las naciones, acuérdate que tengo propósitos contigo, acuérdate que yo te dije que te iba a usar para que tu familia me conociera, acuérdate de mis promesas. Y cuando usted escucha una promesa de esas, usted dice: yo no me voy a morir, entonces yo creo en esa palabra. Entonces la palabra de Dios, las promesas de Dios se convierten en tu aliciente, se convierten en ese escudo. Usted dice: ay, cómo es de bueno caminar sobre una promesa. Cuando usted llega aquí quebrantado, triste, pensando que usted es el peor pecador, pensando en que usted ya no tiene perdón, pero de repente Dios te habla, te susurra al oído y te dice: hijo, yo te traje en esta noche para darte una nueva oportunidad. Yo te traje en esta noche para recordarte que te amo. Yo te traje en esta noche. ¿Te acuerdas cuando eras una niña y te dije que serías mi adoradora? ¿Te acuerdas cuando te hablé y te dije que te llevaría a las naciones para que me sirvieras? Pues ese tiempo acaba de llegar, ese tiempo se va a cumplir. Y usted escucha eso, por más mal que usted se sienta, usted recobra fuerza, usted inmediatamente como que se recompone, porque ahí mismo la cobertura del Padre llega sobre ti y saca de ti todo dolor, saca de ti toda debilidad, saca de ti toda tristeza. Por eso no hay nada más potente para un cristiano que escuchar una palabra de parte de la boca de Dios. Ese es el principal escudo, la fe. El principal escudo, ¿cuál es? La fe. Y la fe viene ¿por qué? Y el oír ¿qué? La palabra de Dios. El mejor escudo, la mejor armadura que puede tener un cristiano es oír la palabra de Dios. Hoy hay palabra de Dios para tu vida. Hoy Dios te está diciendo: tu futuro está en mis manos y tu futuro será bendecido, es bendecido. Así que no dudes, no te angusties. Y quiero terminar leyendo una historia. Génesis 21:8. Dice así: cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia de mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga,
porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es tu hijo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho, escuche esto, el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él, aleluya. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Aquí usted y yo podemos ver claramente lo que es la cobertura. Aquí usted y yo podemos ver a un niño, a un jovencito de 12, 13 años que amaba a su padre lo amaba, era el hijo de Abraham, pero era el hijo que Abraham había tenido con Agar, su sierva. Cuando nace Isaac, que era el hijo del matrimonio, dice que este jovencito Ismael comienza a burlarse de Isaac. Entonces Sara le dice a Abraham: despide a esta mujer y a tu hijo, ya no los queremos acá. Este hijo no va a gobernar con nuestro hijo Isaac. Y cuando Dios le dice a Abraham: haz lo que Sara te dice, Abraham toma su rol de padre, toma su rol de proveedor. Dice que le da agua, dice que le da comida, dice que los encamina, les da todo lo necesario para el viaje, o por lo menos lo que él pensaba que era necesario. Pero allí estaba Ismael. Nadie habla de cómo estaba el corazón de Ismael, pero Ismael ya tenía una edad avanzada. Ismael ya sabía discernir entre lo bueno y lo malo. El corazón de Ismael con seguridad estaba destrozado. Ismael se preguntaba: pero ¿por qué me tengo que ir del lado de mi papá? Mi papá me dijo que Dios le había dado una palabra y que Dios me iba a bendecir. Mi papá me dijo que Dios me iba a prosperar. Mi papá me dijo que yo iba a ser una gran nación. Y entonces, ¿por qué ahora mi papá me está echando? ¿Por qué ahora mi papá me está despidiendo? ¿Sabe una cosa? Muchas personas en esta noche quizás han sido defraudadas por su padre. Yo me incluyo allí. Muchos pusimos nuestra esperanza en nuestro padre. Muchos pensamos que nuestro bienestar iba a estar en las manos de nuestro padre, y simplemente un día ese padre se fue, ese padre ya no está y dejó un vacío. Muchos nos llegamos a sentir como Ismael. ¿Qué va a pasar con nuestros sueños? ¿Qué va a pasar con nuestros proyectos? ¿Quién me va a ayudar? Yo que quiero ser un profesional, yo que quiero estudiar, yo que quiero salir adelante, y ahora ¿qué va a pasar? A muchos de nosotros nos tocó luchar, a muchos de nosotros nos tocó llorar. Muchos hoy aún lloran la ausencia de un padre terrenal. Muchos hoy dicen: mi papá me dio algo, pero ese algo que te dio tu papá terrenal siempre será insuficiente. Abraham le dio agua. Abraham pensaba que sería suficiente, pero esa agua se acabó, esa agua se agotó. ¿Sabes por qué? Porque la cobertura que te da tu papá terrenal nunca se va a asemejar a la cobertura que te da tu papá espiritual, tu papá rey de reyes. Tu papá podrá darte una bendición, tu papá podrá decirte: te voy a dar para que pagues estas cosas. Tu papá podrá brindarte afecto, pero nunca se va a comparar con el afecto que viene de nuestro Padre Celestial. Y aquí Ismael estaba aprendiendo la diferencia entre las dos coberturas.
Y dice que Ismael, estando en el desierto, se les acabó el agua. La situación no podía ser peor. Estaban en medio del desierto. Sus sueños se habían ido al suelo. A él se le había olvidado la promesa que un día Dios le había dado a través de su papá. Pero ¿sabe algo hermoso? Ismael, sin saberlo, habitaba en la cobertura del Padre Celestial. Y aunque estaba en el desierto, y aunque estaba sufriendo, y aunque la estaba pasando mal, Dios estaba con él. Yo no sé cómo la estás pasando hoy, pero quiero decirte, si estás bajo la cobertura de Dios, tú no estás solo. Aunque estés viviendo en un desierto y el agua se te haya acabado, aunque todo se haya vuelto oscuridad. Y dice que se aparece Dios y le dice: Agar, toma al muchacho, porque no se les puede olvidar que él habita bajo mi cobertura. Su papá terrenal lo dejó, su papá terrenal lo abandonó, pero hoy yo lo recojo y lo recibo en mis brazos. Así te hayan dejado, así te hayan abandonado, hoy tu papá Dios te recoge en sus brazos. Y lo que pensaron ellos que sería su punto final, lo que pensaron ellos que sería la muerte, el desierto, se convirtió en su lugar de vivienda. Y dice la Biblia que Ismael creció y fue constituido en una gran nación. Diciendo Dios con esto: las palabras que salen de mi boca se cumplen, porque se cumplen siempre y cuando habites en mi cobertura. Dios te ha dicho que va a restaurar tu hogar, Él lo va a cumplir. Dios te ha dicho que te va a sanar, Él lo va a cumplir. Dios te ha dicho que te va a dar otra oportunidad, Él lo va a hacer. Dios no mira tu pecado, Dios mira tu corazón, Dios mira el propósito que pesa sobre tus hombros, Dios mira ese llamado, esa promesa que Él ha soltado. Y yo siento decirle a la iglesia: cada uno de ustedes tiene un propósito especial, cada uno de ustedes tiene un llamado especial. Y Dios dice: están bajo mi cobertura, así que avancen, así que caminen, por más tormentas que lleguen, por más desiertos que lleguen, simplemente como Ismael, aprendan a confiar en mí, habiten en mi presencia, y yo voy a cumplir una a una las promesas que te he hecho, porque yo no soy un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Toda palabra que sale de mi boca se cumple. Las promesas en mí son sí y son amén. Si ya lo dije, yo lo cumplo. Si ya salió de mi boca, ya lo cumplo, porque esa es la fe. Y cuando escuchas una palabra de parte de Dios sobre tu vida, esa palabra se convierte en tu cobertura. El brujo te podrá decir: ¿y qué te hace estar tan seguro que yo no te puedo matar? Y usted simplemente le va a decir: viejo, que sobre mí pesa una palabra, nada más y nada menos que del gran yo soy, que dice que yo voy a ser su siervo, que voy a ser usado poderosamente y que nada ni nadie me podrá dañar. Así que usted podrá, si quiere, matar todos los gatos que hayan en Copacabana tratando de hacerme daño a mí, pero sobre mí hay un escudo impenetrable. Mi papá camina conmigo todos los días. Mi papá está contigo, aunque te sientas pecador, aunque te sientas poca cosa. Papá te trajo hoy aquí a recordarte: estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Ponte de pie, por favor. Oh, gracias, Señor Jesús.
sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. 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 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús.